Agrego. Buenísimo. Bueno, buenas, yo soy Eliana, no había llegado a una clase antes para presentarme. Nada, vamos a arrancar con la práctica para ver ejercicios de pilas y colas. A ver. Al final va a estar el del pico hoy o lo dejamos para otro día. Si llegamos con el tiempo, sí, o sea, seguramente. Perfecto. Bueno, yo me voy retirando, los dejo. Ya pusiste a grabar, ¿no? Sí, puso ese. Ah, perfecto. Bueno, Bueno, ahí estoy presentando. Por las dudas, si no se ve, me avisan. O si se ve muy chiquito también. Bueno, vamos a arrancar acá. Tenemos, por ejemplo, la definición de lo que es una pila dinámica. Y acá nos piden dos cosas. Son más o menos lo mismo lo que hacen, pero la idea es que sean de formas distintas, ¿no? Una dice una función que recibe una pila y la invierte en place, y la otra es un método que recibe una pila dinámica y la invierte en place. En principio lo que vemos es que una es una función y el otro es un método. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Vale prender el mic o si no por chat? ¿Por dónde ingresa la información? A ver. Bueno, estuvieron algunos más o menos cerca, sin decirlo exactamente, pero lo que podemos decir es, en una función no podemos acceder a la estructura interna. En principio porque no lo sabemos. Sabemos que es una pila, sabemos cómo se va a comportar, pero no sabemos nada más. Y si por algún motivo random lo supiéramos, tampoco sirve. Porque el día de mañana la pila que estemos usando puede cambiar cómo funciona por dentro, no nos importa, nada, se rompería todo, ¿no? Y en el caso del método, sí, es un método para una implementación en particular en donde podemos acceder a la estructura interna y de hecho en la mayoría de los casos es lo que se espera, ya que muchas veces accediendo a la estructura interna podemos hacer cosas que sean mejores. ¿Cómo? Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, en casos temporales. Y después en otros casos es nada, la capacidad de poder hacer cosas de alguna forma más práctica dependiendo de la estructura. Vamos a empezar por la función. Eh, Empecemos por, ¿hay alguna duda de lo que la función tiene que hacer? ¿O estamos bien y ya podemos empezarla? Aclarar, quizás, digamos, quién implementa cada uno, mencionar a Alan y a Bárbara. Bien, a ver. Habían puesto en el chat que un uso era para Alan. Alan, acá lo que acostumbramos es que Alan se va a encargar de implementar todos los TDAs, es decir, va a hacer todas las estructuras del lado interno y va a poder manejar toda esta información. Entonces podríamos decir que Alan va a ser la persona que pueda implementar los métodos y Bárbara se va a encargar de lo que serían funciones. ¿Dudas de esto? Ok, de lo que hay que hacer, ¿alguna duda? Ok, buenísimo, entonces arrancamos. Tenemos que hacer una función, va a recibir la pila y la vamos a invertir in place. Esto significa que no podemos crear otra pila y devolver otra pila, sino que podemos crear alguna cosa auxiliar y aprovecharlo, pero la idea es devolver nada. Lo que tiene que pasar es que se invierta la pila que nos vino. ¿Alguna idea? ¿Qué harían? ¿Cómo lo empezarían? ¿Nada? Bueno, sabemos que es una función, a ver, una cola como auxiliar. Bien. ¿Por qué? Ok, desapilar e ir guardando. Ok, entre esos dos comentarios vamos a armar la solución.
Lo que haría sería hacer un arreglo e ir desapilando. Con un arreglo sí, puede funcionar, eh, pero vamos a usar la de la cola porque en principio es bastante cómodo, porque la cola tiene métodos como por ejemplo saber si está vacía, tomar el primero, no tenemos que ir moviendo cosas porque la cola por dentro se encarga de hacer las cosas. El arreglo es como que tendremos que tener un manejo de en qué índice estamos, que va a funcionar perfecto, pero por comodidad vamos a hacerlo con la cola, como habían dicho en un principio, y de última, después vemos cómo sería con el arreglo o responder alguna duda de eso. ¿Se podría ir agarrando el primero y el último y cambiarlos? Eso no se podría hacer porque es una función. Entonces, en la pila vamos a poder ver el que esté primero, vamos a poder sacar el primero y vamos a poder apilar algo que esté como primero. Pero nunca vamos a saber que hay abajo del primero y mucho menos el último. Entonces vamos a empezar con, por ejemplo, crear una cola. ¿Y qué vamos a hacer ahora que tenemos una estructura auxiliar para ir guardando? Ok, desapilar y encolar hasta que la pila esté vacía. Bien, entonces podemos poner. No serían pilas en vez de colas. Ok, vamos a ver. Vamos a decir que tenemos una pila tipo en donde el tope es el 4. Si empezamos a desapilar cosas de la original y la apilamos en un auxiliar, lo que va a pasar es que lo que tengamos es un 4, 3, 2, 1. Y si lo sacáramos de acá, lo que va a pasar es que vamos a tener 1 porque es el primero, después el 2, el 3 y el 4. Volvimos a lo mismo y no le invertimos. Está invertida en lo que sería el auxiliar, pero la idea es que sea en place. Entonces es por eso que no nos sirve usar una pila en lugar de una cola. ¿Se ve esto? Ahora vamos a ver qué pasa si usamos una cola, ¿no? Vamos a decir que es una pila y una pila. Si tenemos una cola, lo que va a pasar es que vamos a tener lo mismo, pero va a funcionar al revés. Entonces, cuando volvamos a apilar en la pila original, primero va a salir el 4, después va a salir el 3, el 2 y el 1. ¿Se ve el por qué? Se está usando una cola y no una pila. Así lo ven, lo tienen claro y ahora después podemos pasar el código. Bueno, ok. Ya tenemos la cola auxiliar y tenemos que vamos a hacer cosas mientras que la pila no esté vacía. ¿Qué vamos a hacer? Desapilar y encolar. Buenísimo. Entonces hacemos sí, encolamos lo que desapilamos
salimos del for y en esa altura la pila ya está vacía, entonces la cola va a tener todo lo que tenía la pila originalmente. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo al revés. Ok, buenísimo. Vamos a tener que hacer for. Y la inversa sería, vamos a apilar lo que tengamos guardado en la cola, ¿no? Entonces, cola.desapilar. De esta forma vamos a vaciar la cola, vamos a volver a cargar todo en la pila y por la propiedad Una desde la... consulta. Sí, ¿No se llama desencolar para la pila? ahí sí. Gracias. Ok, quedaron bien. Nada, y por las propiedades de la pila y la cola, como funcionan de forma inversa, cada una, nos van a permitir hacer estas inversiones. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Ok, buenísimo. Vamos con el siguiente. A ver, vuelvo acá. Así se ve cómo estaba hecha la pila. Y ahora tenemos un método. Como ya hablamos, vamos a poder acceder a la estructura interna, lo que significa que quizá nos pueda llegar a ser más cómodo. ¿Alguna idea cómo lo harían? Y haces un swap. Bien. La idea es que vamos a ir a recorrer la pila. Como podemos acceder al vector de datos, lo vamos a iterar. Y por cada posición que avancemos, vamos a ir intercambiando las posiciones. Así que vamos a hacer for, vamos a poner que y empieza en 0 y tiene que ser menor a qué. Bien, y veas la mitad del arreglo. ¿Se ve por qué la mitad del arreglo y no iterar hasta el total del largo del arreglo? Porque si iterás todo, vas a volver a lo mismo que tenías antes. Exactamente. O sea, lo vamos a invertir y después vamos a invertir la que invertimos y vamos a volver al original. Y otra vez no nos serviría. Así que vamos a aprovechar que tenemos cantidad y la vamos a dividir por 2. Y hacemos que crezca. Ok. Pila, sí. Entonces, en cada paso lo que vamos a hacer es que punto datos de i va a ser pila punto datos va a ser el último y a su vez el último va a ser el primero. De esta forma vamos a ir desde las puntas hasta lo que sería la mitad. Nos vamos acercando a la mitad, sería menos 1. Cantidad, sí. Bueno. Igual. O sea, en el swap está puesto y acá está bien. No sé a cuál se refieren. Lo que están diciendo es que en el Mira, swap, sí.
Claro, Sí, porque si no siempre reemplazás por el último elemento. sí. Y cantidad. Sí, ok, cantidad está bien, no sería. Si en lugar de usar cantidad usáramos, por ejemplo, el largo de datos, sería el len de datos menos uno y ahí menos i. Bien, buenísimo. ¿Dudas de esto? ¿Todo claro con la pila? Ok. Para el último elemento. Sí, a ver. Menos i menos uno. No, piense que si por ejemplo tenemos una pila que tiene dos, la idea es que, Claro, pero cuando vos tenés 0, estás cambiando en bien, pila.datos, pila cantidad menos 0, que no podés. Entonces tenés que sí o sí tener un sí, menos 1. sí, ahí está. Eh, bien, ok, buenísimo. Se me pasó, gracias por verlo. Bien, los... el asterisco. Eh, Salvo que se me esté pasando, entiendo que no, porque lo estamos haciendo eh, con lo que sería acceder a la parte del vector. Si fuera un swap como por ejemplo el del TP0, ahí sí, porque lo estamos haciendo de una forma distinta que es directamente por los valores. ¿Ok? Bien. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de con una pila, ahora vamos a hacer con una cola. Ya sabemos la diferencia entre función y método. Acá tenemos cómo sería la implementación, la declaración del tipo de una cola. Y vamos a empezar por la función. Si levantaron una mano, no veo el Sí, nombre. yo. Sí, Sí, no entendí bien la diferencia entre la función y el método. En uno puedes acceder como a la implementación, digamos. claro. Ese Eh, sería el método. exactamente. En la función, vos no solo no sabés cómo está implementado, sino que no tenés por qué saber. Claro, claro. La función es, por ejemplo, eh, cualquier tipo de Go, lo estamos usando así como viene y usamos los métodos que nos dan. No accedemos al método por dentro, al tipo por dentro y tocar la implementación interna. El día de mañana Go tiene una actualización y si la función la hicimos bien, respetando lo que es una función, no vamos a tener ningún problema. Ok, El está bien. método, buenísimo. El Dale, dale. método lo hace Alan, que fue el que lo implementó, entonces desde ese lado sí se puede acceder a la estructura interna y aprovechar cualquier beneficio que nos dé eso. Claro. Dale, gracias. Por nada. Ok, tenemos una función, vamos a recibir una cola y vamos a invertirla en place. Usando más o menos lo que vimos antes, que es la primera idea que se les puede ocurrir. Usar una pila como auxiliar. Bien. Como antes, invertir una pila usando una cola sirvió, probablemente pase lo mismo con una cola usando una pila. Bueno, sí, pasa lo mismo. Si tenemos una cola tipo... donde primero es el 1, vamos a decir que es la original. Si tenemos una pila y vamos desencolando, vamos a tener
el 1, el 2, el 3 como tope y después finalmente el 4 como tope. Una pregunta, ¿a Sí. los nodos no les faltaría un valor? Porque tiene una referencia al siguiente, pero ¿qué valor tiene? Sí. No, lo tenía tapado. Me parecía. Ok, bueno, ahí está. Sí. Acá estamos en una función, así que nada, podríamos no usarlo, pero para el ejercicio que viene puede ser la idea. Nada, tenemos la pila, tenemos la cola y vamos a volver a la cola original. Lo primero que salga en la pila va a ser el 4, que es el tope, después le va a seguir el 3, el 2 y el 1. Y ahí queda invertido. ¿Se ve el por qué? ¿Alguna duda? Ok, bueno. Si no hay dudas, si no cualquier cosa pregunten, empezamos con el código. Vamos a empezar como arrancamos el anterior. Vamos a hacer el auxiliar. Y ahora sí, ¿cómo seguimos? Desencolamos y apilamos. Perfecto. Desencolamos y apilamos, ¿cuánto? Una cantidad hasta que pase algo, hasta vaciar la cola. Buenísimo. Pila. Vaciamos la cola, es decir, ya tenemos todo en la pila, estamos en este paso, y después lo que tenemos que hacer es lo inverso, ¿no? Y con esto estaríamos. ¿Pudieran seguirlo todos? ¿Alguna duda? Buenísimo. Ok, vamos a volver al del método. Voy a borrar esto así se puede ver el detalle de la cola. Bien, ahora tenemos una cola enlazada. No es una cola dinámica como en el caso de la pila, así que ya sabemos que recorrer un vector va a ser imposible porque no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? For pila siguiente, distinto de nil. A ver, ahí me perdí. En principio no tenemos una pila acá. No sé si te estás refiriendo a iterar la cola. Ok, bien. Iteramos la cola, llegamos al final, que sería cuando es distinto de nil. ¿Y qué hacemos? ¿En qué nos ayuda a hacer eso? Intercambiar las referencias de los nodos. Sí. La idea es esta. Vamos a iterar la cola y la idea es que todos los nodos que dicen siguiente, si por ejemplo tenemos que un nodo A apunta a un nodo B, termine siendo que el nodo A sea apuntado por el B. Entonces lo que vamos a tener es, que hacer es iterar toda la cola y todas las flechitas, es decir, todos los siguientes, los invirtamos.
Ahora, hay distintas formas de hacerlo. Y la idea es que iteremos la cola una única vez. Si bien no lo dice en lo que sería el enunciado, nada, salieron de la teórica de ver lo que es complejidades temporales. Iterar una cola una única vez va a ser O de n. ¿Me siguen con esto, no? Buenísimo. Entonces, si iteráramos la cola más de una vez, y no, por ejemplo, 2 veces, 3 veces, en donde podemos descartar una constante, si iterar una cola una cantidad variada de veces, como por ejemplo n, no sería conveniente. Es por esto que iterar hasta que cola punto siguiente sea nil, que igual no sé exactamente a qué se refirió Felipe, pero no podemos llegar al final de la cola, invertir la referencia y después volver a iterarla, invertir la referencia y volver a iterarla, invertir la referencia, porque sería algo bastante costoso. Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos en el primero y a medida que avanzamos ir haciendo estas inversiones. ¿Se entiende esto? ¿Dudas? Ok, buenísimo. Lo que hay que tener cuidado cuando vayamos iterando y haciendo estos cambios es, si yo digo que estoy en, por ejemplo, tengo A, B y C, no, cantidad no, esto, y hago que A sea apuntado por B, nadie va a apuntar a C. Entonces, exactamente, hay que tener cuidado de no perder las referencias, porque si apuntamos primero de B a A y acá no hay nada, tenemos que guardarnos a C de alguna forma, porque si después de C se dieran más cosas, no solo estaríamos perdiendo a C, sino que estaríamos perdiendo todo lo que siga. Entonces, lo que podemos hacer es usar variables para guardar esto. ¿Alguna idea? ¿Qué variable usarían? ¿Usar una, dos? Y usas un auxiliar que sea un puntero a nodo T, ¿no? Ok, bien. Vamos a usar un auxiliar y vamos a decir que, por ejemplo, es el actual. Porque lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos parados. Y vamos a decir que vamos a empezar en el primero. Pero si iteramos en la cola y sabemos cuál es el actual, que es A, después B y después C, ¿no sería medio complicado poder mantener, invertir las referencias sin perder las que siguen? Vamos a necesitar algo más. ¿Se ve esto? Bien, vamos a necesitar otro auxiliar y más que sea el siguiente lo vamos a guardar, pero tenemos que ver cuál es el anterior. Y vamos a decir que el anterior en principio es nil. Ahora cuando sigamos vamos a hacer un paso a paso y van a ver por qué. Ahora sí iteramos y vamos a terminar de iterar cuando no tengamos más, es decir, que lleguemos al final, es decir, cuando no haya ok. Vamos a iterar en el momento que lleguemos a que no hay siguiente, terminamos y ahora lo que hacemos es, como habían dicho en el chat, ver cuál es el siguiente. Tenemos el anterior, el primero donde sale, lo tenemos acá, es
uno de los atributos de la colana, ¿sabes? Tenemos el anterior, tenemos el actual y tenemos el siguiente. Parecería como que ya estamos seguros, ¿no? Como que podemos ponernos a cambiar referencias sin perder. Es un puntero, sí, es un puntero al actual. O sea, no. Siguiente, este. No, perdón, el primero donde sale. Cola punto primero es un puntero a literalmente el primer nodo que tengamos. En este caso va a ser A. No sé si era esa la pregunta. Yo te hago una consulta. Sí, Suponete que mi primer nodo, yo acabo de crear la cola. O sea sí, que mi primer nodo ya es nil. sí. Vos estás apuntando a nil punto siguiente y no se debería romper todo. Tipo C, que rompe todo ahí. No tenés que Bueno, chequear algo antes. Chequeas. Ah, buenísimo. por eso tenés la condición arriba, claro, no dije nada. Perdón. No, igual está bien. Nada, era esperar a ver si alguien lo veía. Podíamos hacer esto, pero en ese caso teníamos que poner acá un if. If actual es igual a nil, terminar, cosa que ya sepamos Claro, que cuando sigamos hay algo. Pero claro, lo mejor antes que eso es agarrar y modificar, cosa que el caso general ya cumpla con ese caso especial, que en realidad no es tan especial, es algo bastante normal tener una cola que esté vacía. claro, perfecto. Gracias. No, por nada. Bien, ya vimos esto. Ahora tenemos que ver por qué estas tres. Siguiente es como bastante fácil de ver, ¿no? Siguiente en este caso podría ser, por ejemplo, C. Entonces, o por ejemplo, en el principio del principio, cuando estemos invirtiendo acá, siguiente sería B. Entonces, es importante no perder el siguiente. Entonces ya lo tenemos guardado. El anterior lo tenemos, perdón, el actual lo tenemos para saber dónde estamos parados. Antes de que... Acá todavía no cambiamos nada. Podemos ponerlo antes del for. Ok, lo ponemos acá y después vemos dónde nos conviene. Pero se entiende porque tenemos estas tres definidas, ¿no? Ok, bien, entonces vamos a seguir. De última, después seguimos tocando algún detalle de estos o dónde lo acomodamos, pero ya sabemos qué cosas tenemos que tener guardadas. Arrancamos. Ya tenemos estos tres. ¿Qué hacemos? Cambias la referencia del actual al anterior. Ok. Punto. Siguiente es igual anterior. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Anterior igual actual. Buenísimo. ¿Qué más? Cambiamos Perdón, la... profe, no sé si lo Sí. estoy pidiendo de nuevo, pero ¿no estás accediendo de nuevo a actual punto siguiente con lo que hiciste ahí el cambio? Ok, buenísimo. Hay dos motivos por los que por los que esto queda adentro del for. El primero es ese. Así nos rompemos antes de hacer nada. Y el segundo es que después de hacer esto, movimos el anterior, vamos a tener que mover el actual. Y después tendremos que mover el siguiente. Entonces, para evitar repetir esa línea, ya lo vamos a tener acá cuando volvamos. Entonces, medio que no hay más para hacer acá. Definir siguiente antes del ciclo. Ok, buenísimo. En ese caso sí. Si tenemos siguiente es igual a nid, en ese caso funcionaría. Porque en cuanto entramos, lo definimos nuevamente y sí, va a funcionar. Se puede usar esta línea o se puede usarla y directamente definirlo acá. En cualquiera de los dos casos está bien. Bueno, vamos a hacer un seguimiento por las dudas si alguien no llegó a verlo. Tenemos esto, tenemos
Anterior es nil, el actual va a ser A y el siguiente es B. Nos guardamos un nil que sería el anterior, nos guardamos A, nos guardamos B, estamos seguros y podemos hacer que A apunta a nada. Tenemos B guardado, así que movemos todo, ahora el anterior es A, el actual va a ser B, que es el siguiente, y nos vamos a mover. Estamos en B, nos vamos a guardar C como siguiente, podemos hacer que B apunta a, nos vamos a mover y vamos a terminar. Porque después de C no hay nada. ¿Se ve que esto funciona? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Buenísimo, exacto. Acá la cola estaría invertida, pero una vez que vayamos a usar la cola, nos va a seguir diciendo que el primero es A. Entonces, de cierta forma, también perdimos todo lo anterior, porque A va a apuntar a nil y nada va a apuntar al resto. Entonces nos falta lo que sería, no lo más importante, porque todo es importante, pero algo que no, o sea, que si olvidamos es como que se nos pierde todos los cuidados que tuvimos antes. Entonces, hola, punto. Primero es igual ¿a qué? Actual, a siguiente, anterior. ¿Cuánto vale actual cuando salimos del for? Nil. Ok, ya sabemos que actual no, porque no podemos decir que el primero sea nil. Entonces, ¿qué variable? Ok, bien, es anterior. Anterior es justo el último nodo que tocamos y es el que va a tener todas las referencias si vamos avanzando de siguiente en siguiente a lo que sería la cola invertida. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Dudas de alguno de los dos ejercicios de cola? O sea, lo que hiciste cuando saliste del for sería borrar la flechita de adelante de la A, digamos. No. Cuando salgo del for, actual va a ser nil, es decir, me quedé ahí. Entonces anterior va a ser C. Y si yo tenía una flechita que sea, por ejemplo, el primero, cuando yo salí, el primero seguía apuntando a. Si te referís a esta flechita, sí, esta flechita es la que cambiamos, que termina apuntando a C. ¿Con O eso sea, quedó más claro? la flechita de la A apunta a la C. No esta es la de siguiente, sino que la que cambiamos es esta. Lo que hicimos durante el for fue cambiar todos estos siguientes, todas las referencias, y la que nos faltaba actualizar era esta. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, vamos a seguir con otro. Vamos a volver con las pilas, y lo que dice es una función que recibe una pila, lo que tenemos que hacer es devolver la cantidad de elementos que tiene. No podemos usar estructuras auxiliares, y vamos a asumir que el método cantidad o largo no existe. Lo tenemos que calcular nosotros desde cero. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de lo que no deberíamos hacer porque ya sabemos que no funciona?
Desapilás y llamás recursivamente y después apilás de vuelta. Buenísimo. Claro, no se va a poder usar una cola, no se puede usar un vector. Como mucho podemos usar una variable y tampoco vamos a poder acceder al campo de nada. A ningún tipo de campo, ni cantidad, ni lo que fuere, porque primero es una función. Y si hubiese un método, vamos a decir que no existe un método que nos dé la cantidad, porque es lo que tenemos que calcular. Como dijo Lucas, está bien eso. La recursividad tiene un truquito, y es que si nos guardamos algo en una variable, llamamos, y después de la llamada, a la vuelta, usamos esa variable, la recursividad, nada, sabemos que es un stack, que significa pila. Entonces, usar la recursividad es como usar una especie de estructura auxiliar sin estar realmente usándola. Entonces, es como un truquito, que si lo que tenemos que usar es, por ejemplo, una pila, ya vimos que si desapilamos una pila y después lo volvemos a apilar, volvemos a la original. Entonces vamos a usar ese truquito para desapilar, no perder las cosas y a su vez poder contar cuántos elementos tiene. ¿Se entiende? ¿Hago un seguimiento o prefieren pasar directo al código? Tiene sentido. Ok, buenísimo. Cualquier cosa, nada, me interrumpen y les respondo. Lo primero que dijeron, desapilar. Entonces vamos a hacer que valor vale pila punto desapilar. Vamos a hacer una llamada recursiva que va a ser la misma. Pila. Y acá en principio ya hay dos cosas para corregir. El orden de esto está bien, pero buenísimo. Hay que ver que no esté vacía, porque si no vamos a estar llamando recursivamente hasta que rompa o que sea un ciclo infinito. En este caso va a romper. Entonces lo que vamos a hacer es si la pila está vacía, vamos a devolver. ¿Y qué vamos a devolver? ¿Vamos a devolver nada? Así lo usamos como de corte, o vamos a devolver algo. 0. Buenísimo. Si nos llaman y la pila está vacía, la cantidad de elementos va a ser 0. Y buenísimo, el otro detalle a corregir es que la cantidad de elementos vamos a tener que guardarla. Así que cantidad es la cantidad de elementos que llamamos para averiguar. Una vez que desapilamos el valor, hacemos la llamada recursiva, ya sabemos que no va a estar llamando de forma recursiva hasta el fin de los tiempos porque tenemos un caso base. ¿Qué hacemos? Apilamos el valor. Bien. Tenemos que devolver la pila a su estado original. Así que hacemos pila.apilar valor. Ok, la pila ya está segura. Todo lo que sacamos lo volvimos a poner y tenemos una cantidad. Así que lo que vamos a hacer es devolver. Vamos a usar la cantidad. ¿Y así está bien o faltaría algo? Más 1, buenísimo. La cantidad va a ser toda la cantidad que tenía la pila más chica más el valor que acabamos de sacar. Si no, lo que pasaría es que infinitamente se estaría devolviendo 0 y en el resultado final sería 0. Entonces falta hacer estas sumas. Y ahora sí, con esto ya estamos. ¿Alguna duda? ¿O se entendió?
Bien, buenísimo. Ahora vamos a pasar al tema. Hoy en teoría vieron lo que es órdenes de complejidad, lo que es el teorema maestro. Así que vamos a hacer un repaso rápido. Y después vamos a hacer un ejercicio usando esto. En principio, ¿para qué sirve la complejidad temporal? ¿Para qué la usamos? Para comparar algoritmos, perfecto. Hay distintas formas de comparar algoritmos. En principio, podemos decir que son complejidad temporal. También existe la complejidad espacial, que es cuánto espacio me ocupa. Consulta ya, ¿se pueden hacer los ejercicios RPL, TDA? ¿O es mejor? No, los TDA van a ir saliendo a lo largo de toda la cursada. Y en el primer parcialito se va a tomar esto de TDA. Los ejercicios de RPL y de la guía son importantes los dos, porque porque RPL no tiene todo lo de la guía. Es practicar lo que es el uso de TDAs. No es los TDAs que mandamos a hacer como entregas, porque nada, eso se evalúa en las entregas. Después lo que hay de TDAs en RPL, la guía, son ejercicios, por ejemplo, como los que acabamos de hacer, que es el uso de esos TDAs o a lo sumo implementar algún TDA más sencillo, quizá, que se pueda hacer como, por ejemplo, en un tiempo de parcial, no que le lleve semanas como una entrega. En lo que son ejercicios de TDA se le pueden pedir funciones, métodos. Entonces, con hacer esos ejercicios van bien para el parcial y no esperen a todos porque sería el fin del cuatri. Ya se podrían hacer todos excepto los que dicen el TDA list. Ok, ese, bien, buenísimo. Bien, estábamos. El orden de complejidad temporal sirve para comparar algoritmos. También estaba el espacial, pero en esta materia nos vamos a centrar más en lo que es temporal. No es que el espacial no sirva, sino que nos sirve, lo vamos a ver más a modo detalle, pero no va a ser la prioridad acá. De hecho, en todos los ejercicios se les va a pedir la complejidad temporal, tanto en los de la guía como en los del parcial. De hecho, todos los ejercicios de parcial ya sepan, lo van a tener, así que nada, practíquenlo, de última consulten en el Slack. Así que vamos a repasar. Tenemos una función que es obtener primero, y lo que hace es devolver literalmente lo primero que viene en la array. ¿Qué complejidad temporal va a tener esto? O de 1. Bueno, Buenísimo. Bueno, se ve fácil. Lo único que hacemos es acceder al primero y devolver. Seguimos. Sumar primeros. Tomamos el primero, tomamos el segundo, sumamos y devolvemos. ¿Cuál es la complejidad? O de 1. Buenísimo. Acá es imprimir regla. ¿Desde cuánto? Desde que hice a 0 hasta que termine, lo imprimimos. ¿Qué complejidad tiene? O de n, bien. N siendo el largo del arreglo, algo muy importante para que aclaren también. Vamos a andar iterándolos y en cada uno de los casos vamos a hacer una operación que es O de 1. Así que n veces O de 1 es O de n. A ver, y vamos al siguiente. Vamos a imprimir una matriz. La matriz es de n por m. Vamos a iterar todo n. En cada uno vamos a iterar todo m. Y lo que vamos a hacer es imprimirlo. ¿Cuál es la complejidad? N cuadrado. Bueno, pista, no. Bien. Porque O de n por m y no O de n cuadrado. y sería O de n cuadrado, sería si n fuese igual que m, pero no. Exactamente. No puede ser. Si n fuera m, sí va a ser cuadrático. De hecho, O de n por m es cuadrático, pero no en función de n, sino en función de las dos.
De hecho, si n fuera 1 y m fuera algo mucho más grande, n es casi despreciable. Así que no podemos asumir que son lo mismo. Vamos a seguir. Imprimir números. Vamos a iterar hasta que i sea menor a n. Y en cada uno hasta que j sea menor a k. Y en cada caso no solo imprimimos, sino que también sumamos i. ¿O de cuánto es? Ok. No es O de n, tampoco es O de n cuadrado. Y voy adelantando por las dudas, tampoco es O de n por k. No, tampoco hay k cuadrado por n. Tampoco es O de acá. A ver, voy a explicar un poquito más. Supongamos que n es 10 y k es 1. Lo que vamos a hacer es cada vez que entremos, vamos a tirar una vez y vamos a volver acá. Vamos a llegar a n y vamos a terminar. Entonces, en este caso se ve como algo más O de n. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, n fuera 5 y k es 100? Vamos a entrar acá. La primera vez que lleguemos acá iba a terminar valiendo 100. Y cuando vengamos acá, 100 no es menor que 5 y vamos a salir. Entonces se ve más O de k que O de n. Entonces, en lugar de la multiplicación como pista, ¿qué otra cosa se puede hacer? O de n más k. Bien. Va a ser O de n más k. Y en el caso de que sepamos que alguna es más chica, si por ejemplo sabemos que n es 1 y k es algo bastante grande, vamos a poder despreciar n, y si fuera al revés, lo mismo con k. Pero en caso de no saber, es O de n más k, y eso nos va a cubrir el peor de los casos. O el total de los casos, si les es más claro de esa forma. ¿Se ve el por qué? No entendí por qué. Ok. No es O de n u O de k, porque sería decir que una de las dos no cuenta. Y hay distintos casos por los que puede valer n y por los que puede valer k. Entonces lo que hacemos es sumarlo. Si k es más chica, ¿no sería un ciclo infinito? No. Si k es más chica, por ejemplo, 1 o 2 y n es 100, vamos a ir sumando de a k veces en i hasta que i sea menor a n. Entonces n le va a poner un tope, no importa cuánto chico se haga. A lo sumo vamos a entrar muchas veces, pero n le va a poner un tope y no es un ciclo infinito. Si k fuera menor a 0, sí, si k fuera menor a 0, sí, porque en el segundo for j siempre va a ser menor a k. A ver, vamos a asumir que eso no pasa. De hecho, lo podemos poner como precondición, es un caso bastante borde. Esto no sirve más para practicar la complejidad que ver eso. Estamos con el por qué es O de n más k. ¿Lo explico de alguna otra forma? El cambio de la suma respecto al producto. El producto lo podemos ver es pasa x veces. Por ejemplo, en un n por k pasa n veces k. Acá no va a pasar n veces k. Pasaría si no estuviera esto. Si esto no estuviera, bueno, sí. Ahí sí. Pero como no, como acá estamos perjudicando dentro del ciclo de k, estamos perjudicando ahí, eso va a cambiar cuántas veces hagamos esta verificación. Entonces, la suma es n más k, lo podemos ver como hasta que i sea menor a n, y además
vamos a iterarlo una cantidad de veces que le va a sumar k. No sé si con eso va algo mejor. Ok, gracias, buenísimo. Entonces seguimos. Si no, cualquier cosa me dicen. Tenemos algunos casos en donde es recursivo. Tenemos un caso base. Cuando i es 0, devolvemos. Nos viene i y lo que hacemos es restarle, imprimirlo y hacer una llamada. ¿O de cuánto? O de n. O de i. Bueno, es lineal. Podemos decir que es O de n sí, n sí. Pero si no, sí, más fácil es O de i. Así que vamos a seguir. Un tip para la recursividad. En la teórica vieron lo que es el teorema maestro. Se usa mucho en lo que es división y conquista. Cuando estén explicando cuál es la complejidad de algún algoritmo y este algoritmo es recursivo, si es iterativo ya sabemos que no nos va a servir, pero si es recursivo y estamos usando división y conquista, nos va a servir ese teorema. Es bastante práctico y a veces hay cosas que a la vista, como en los ejercicios anteriores, no son tan fáciles de ver. Entonces, si nos fijamos en lo que es A, que es la cantidad de llamadas recursivas, lo que es B, que es la cantidad en partes iguales que divido, y lo que es en la C, que sería el costo extra, vamos a poder saber cuál es la complejidad temporal del algoritmo sin tener que ver y marearnos a ojo cuánto sería. En algunos casos es sencillo y en otros casos es más complejo, entonces este teorema es una herramienta bastante práctica. Tip: practíquenlo bastante porque en el parcial les va a salvar lo que sería el ejercicio. ¿Alguna duda sobre el teorema o empezamos a ver cómo veníamos, pero usando el teorema maestro? Bien, buenísimo. Tenemos una función que es buscar. Tenemos un vector y tenemos algo a buscar. Tenemos el caso base. Si el vector está vacío, significa que no lo encontramos, devolvemos -1. Entonces, buscamos el medio. Si sea un caso, retornamos una cosa. Si sea otro caso, retornamos otra. Y si no, retornamos otra cosa. ¿Cuánto es la complejidad temporal? O, más fácil, ¿qué sería A, qué sería B y qué sería C? ¿A igual 1? Ok, vamos a hacer una llamada. Por más que hay varios returns, o más fácil, llamadas, si accedemos a esta, nunca vamos a acceder a esta y viceversa. Entonces ya sabemos que A es 1. B es 2. Lo que hacemos es dividirlo al medio y lo estamos usando acá. Y C es 0. ¿Por qué? Porque el costo extra es O de 1. No estamos haciendo nada lineal en ningún momento. Entonces, n a la 0 es 1. Entonces es por esto que C es 0. Ahora, usando la cuentita esta del teorema maestro, ¿cuál sería entonces la complejidad temporal? Ok, es una complejidad logarítmica. Sobre esto, ¿alguna duda del resultado o del valor de las variables estas? ¿Nada? Ok, bueno, seguimos. Cualquier cosa me dicen. Tenemos otra a buscar. Lo que hace al principio es parecido.
tenemos un caso base, partimos a la mitad y si lo encontramos lo vamos a devolver. Pero la diferencia es que vamos a llamar para un lado, después vamos a llamar para el otro, y dependiendo del resultado, es lo que devolvemos. A es igual 2, sí. ¿Se te ocurre por qué o preferís que lo explique? Ok, bueno. Sí, vamos a llamar 2 veces. No importa qué pase, no estamos haciendo ninguna verificación. Pase lo que pase, después de esto, vamos a llamar de acá. Entonces, A es 2 y el resto es todo lo mismo. B es 2 y C es 0. Y con esto nos va a dar ODN. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿O podemos seguir? Seguimos, buenísimo. Ahora tenemos otra. Tenemos un caso base. Tenemos algo comentado que quedó el cuatripasado, así que les comentamos. Hacemos una verificación y hacemos un swap. Nada, spoiler, esto es un tipo de ordenamiento. Y según el largo que tengamos, hacemos una división y llamamos. ¿Alguna duda sobre lo que hace? ¿Quieren preguntar algo sobre esto? ¿O quieren ver cuánto es A, B y C? A es igual a 3, bien. Y B es igual a 3. No estamos dividiendo un 3. O sea, sí hay tercios, pero la llamada, lo que estamos dejando afuera es un tercio. No estamos llamando con un tercio. Así que, un poquito de matemática. Tenemos algo entero y si dejamos afuera un tercio, lo que nos va a quedar es 2 tercios. Acá estamos dejando afuera un tercio, entonces estamos llamando con 2 tercios. Y acá estamos dejando afuera un tercio otra vez, entonces con lo que estamos llamando es 2 tercios. Sí, vamos a tener un 3 en B, pero no es exactamente 3. Va por ahí. ¿Cuánto valdría B? O sea, B es 3 medios. Bien, sí. Vamos a volver. Y con lo que llamamos es N sobre B. O sea, si N sobre B es 2 tercios, lo que tenemos que hacer es B es la inversa. Entonces es 2 tercios y lo invertimos. O sea, más fácil. 1 sobre B es 2 tercios y nada. Elevado a las menos 1 es como poner 1 sobre B es 2 tercios. Entonces pasamos B de un lado quedan 2 tercios del otro, B pasa multiplicando y el 2 tercios pasa dividiendo. Como escribirlo acá en el teclado es bastante feo, lo elevamos a la menos 1, que sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que dar vuelta. ¿Qué división hace esto? O sea, básicamente estamos despejando B para ver qué es. Dicho de otra forma, cuando teníamos el caso anterior que lo dividíamos en 2, estábamos llamando con la mitad.
¿Por qué 2 tercios? Porque 2 tercios es con lo que nos estamos quedando. Lo importante no es qué dejamos afuera. Lo importante es cuánto llamamos. Porque cuánto llamamos va a ser el costo. Lo que dejamos afuera, cuanto más grande sea mejor, pero no es con cuánto llamamos. Exactamente, estoy llamando con 2 tercios de n, entonces lo invertimos y eso es lo que nos da b. Porque cuando volvemos al teorema, b lo tenemos ahí. Exactamente, b sería 3/2. Ok, Profe, ¿vos estás tomando como que len de B sería 1/B? no, o sea, vamos a ver. B es cantidad de partes iguales. Pero esto muchas veces hace que piensen, por ejemplo, como pasó al principio, que sea 3, pero es, cuando estamos haciendo esto, ¿con cuánto llamamos? Con la mitad. Entonces, vamos a tener t de n/2, que este 2 es b. Acá tenemos t de n sobre, y podemos decir que es sobre 2 tercios a la -1. Ah, pero no me salió esto. Pero si lo divide por 3, ¿no sería dividido 1/3, digamos? No, porque no vas a estar llamando con 1 tercio, vas a estar llamando con 2 tercios. Vas a estar llamando con la parte más grande del arreglo. Ah, el 2 sale porque el len de B tiene que ser mayor a 2. Sale por esto. Tenemos un arreglo que es 1, 2 y 3. Vamos a sacar 1 tercio. Entonces lo vamos a cortar acá y vamos a llamar con esto. Es por esto que salen 2 tercios, porque nos estamos quedando con 2 partes de 3. En esta lo que va a pasar es, tenemos 1, 2 y 3. Vamos a estar sacando el primer tercio, entonces lo vamos a estar cortando acá. Y llamamos otra vez con 2 partes de 3. Y la última, 1, 2, 3. Vamos a estar sacando otra vez el último tercio. Entonces vamos a estar llamando con 2 partes de 3. Genial, gracias. Por nada. Bien. Tenemos que A es 3, que B es 3/2 y C, bueno, un swap es O de 1, así que C es 0. Para evitar que vayan a la calculadora, porque queda un número no tan lindo como los otros, cuando hacemos la cuenta, el logaritmo en base B de A, que B era 3/2 y A era 3, nos va a dar más o menos 2,7. C es 0, entonces es mayor. Entonces, volviendo al teorema, como es mayor, queda O de n al logaritmo B de A. Entonces es O de n a la 2,7. Ahí estamos bien. Buenísimo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir así.
vemos esto. Vos decís, Elian, lo que es de tiempo, ¿estamos bien? Estamos justitos, o sea, para hacer el pico, si lo enganchan estamos bien y si no estamos justos. Puedo explicarlo, puedo ver si se les ocurre y ahí en función de eso vemos. Ok. La alternativa es tipo, hago otro ejercicio y nos guardamos el del pico para Dale, buenísimo. otra oportunidad. ¿Hacemos así? Dale, sí. Sí, asumimos que termina el tiempo. Está bueno porque también empezamos a las 7. Bueno, entonces te robo. Mi combo está raro igual. Vamos a ver, por última vez, intentar hacer algo. A ver, mientras voy respondiendo. ¿Se Bueno, puede decir que O de n cuadrado es igual a O de n cubo, parecido como a O de n es igual a O de 2n? No. Algo muy importante de lo que son órdenes de complejidades son las reglas. Por ejemplo, si tenemos lo que es, voy a presentar una diapo que tengo con algunas cosas, es algunos tips. Bueno, esto es lo que vimos recién. Es esto. Tips para comparar u obtener el cálculo de complejidad. Primero, las constantes. Así como dijiste 2n, 3n o ponerle 2n cuadrado, el 2 que está multiplicando lo vamos a poder sacar de fuera. Pero si algo está elevado al cuadrado, no es una constante ese cuadrado. No significa lo mismo n cuadrado que n a la 1 o que n al cubo. Significa que vamos a estar haciendo muchas veces algo en función de n. Por eso, por ejemplo, cuando imprimíamos una matriz quedaba n por m, y cuando imprimíamos un vector quedaba n, porque algo que es O de n es mucho más chico que hacer O de n por m. Eh, lo mismo con las que restan. O de 2 más n, lo que va a pasar es que n es mucho más grande que 2 porque n puede valer 1000. Entonces ese 2 también lo vamos a sacar. Y después nos vamos a quedar con el término más pesado. Si tenemos O de n cuadrado y tenemos 2, el más pesado de todos es O de n cuadrado. Es también por eso que O de n cuadrado no va a ser lo mismo que O de n cubo. Y bueno, tip más importante, fijarse si tiene sentido lo que nos está dando. Si, por ejemplo, vamos a imprimir un vector y por alguna cuenta, por algo que vimos, nos está quedando como que es O de 1, bueno, el vector no se imprime instantáneamente. Entonces, eso nos da como una pista de que podría llegar a estar mal. ¿Se entiende el por qué? bien, ¿más preguntas? Bueno, entonces paso a presentar otras cosas. Que sería esto. Vamos ahí. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Ahora mismo ustedes deberían estar viendo lo que es una pantalla de una página. La página que se llama RPL, arriba dice resolver actividad de RPL. Sí. Y esto es algo que hemos llegado a mencionar en las diferentes clases, pero esta es una página que nos permite resolver ejercicios en línea y poder ejecutar ese código y ver si estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal, mediante pruebas que nosotros ya escribimos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos son ejercicios que ya están escritos y como tienen pruebas online, ustedes pueden venir acá al botón de entregar el ejercicio y ver si, en principio, el ejercicio estaría haciendo lo que debería hacer. Bien, entonces,
Aprovechamos el segmento para empezar a presentarles la herramienta, así que hay gente que ya se estuvo sumando, estuvimos aprobando a gente del grupo. Pero sí, podemos aprovechar para recomendarlo. Es una buena herramienta para hacer lo que es práctica de código, ¿sí? Si bien ustedes podrían, por ejemplo, practicar código en sus compus directamente, sería un poco más raro que ustedes creen sus propios casos de prueba para un ejercicio. Entonces está bueno quizás aprovechar que ya hay casos de prueba escritos para algunos ejercicios y mandar su código ahí a ver si el ejercicio está funcionando o no. Con el recordatorio, el mensaje es que esta práctica a nivel práctico no es un reemplazo de todo lo que es la práctica a nivel teórico, ¿sí? Porque hay muchas veces preguntas teóricas en los exámenes, incluyendo lo que son temas de cálculo de complejidad, que en RPL por ahora no tenemos formas de evaluarles conocimientos teóricos, pero sí podemos evaluarles la parte práctica del código en sí que están produciendo. Bien. Entonces, si quieren, aprovechemos los minutos que nos quedan para resolver este ejercicio que se llama cola multiprimarios. Es el ejercicio 8. En la guía es el ejercicio 8, de muchos ejercicios de la guía que hay, que son tanto prácticos como teóricos. En RPL es el ejercicio número 8, que bueno, en la lista de ejercicios capaz no es el octavo, pero sí es el número 8. Bien, entonces, el ejercicio dice implementar la función multiprimeros, ¿sí? Para una cola, que hice con el mismo comportamiento de la primitiva anterior. Si el ejercicio 7 pide una primitiva que tenga este comportamiento, que ahora lo vamos a ver, voy a dejarles el ejercicio 7 si quieren de tarea, o lo podemos ver en alguna clase posterior, más que nada porque no hemos tenido tanta práctica con lo que es colas como primitiva, todavía no han implementado el TDA cola, así que eso era esperable, la razón por la cual cuando estuvieron haciendo los ejercicios con Eli, capaz fue de los 4 el que más les costó, ¿sí? Así que aprovechamos usar la cola como función, que sí, podemos tener un poco más de práctica. Desde el lado de Bárbara, pensar a la cola como una estructura que nos permite hacer ciertas operaciones, encolar, desencolar, etc. Y aprovechar eso para resolver el ejercicio que dice acá, dado una cola y un número K, devolver los primeros K elementos de la cola en el mismo orden en el que habrían salido de la misma, ¿sí? En caso de que la cola tenga menos de K elementos, en caso de que la cola tenga al menos K elementos. Si hay menos de K elementos en la cola, ¿sí? Acá como que dice a veces lo mismo. Si hay menos de K elementos en la cola, devolver un slice del tamaño de la cola, o sea, con los elementos que sí haya. Acá esto hay que rewording un poquito. Indicar y justificar el orden de ejecución del algoritmo, o sea, el orden de complejidad. Bien, lo primero que voy a hacer es hacer capaz algunos dibujitos de entender qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros podemos imaginar una cola como querramos, pero supongamos que tenemos... Epa, no te me vayas. Bolígrafo. Bien. ¿Sí? Vamos a decir, supongamos que este es el frente de la cola, entonces hay elementos. El 2, el 3, el 8, el 5, el 7, el 26, ¿sí? Tiene elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo ver? Esta cola, en este estado en el que está, el primer elemento que se desencolaría sería el 2. Entonces se desencolaría el 2. Bien, el segundo elemento que se desencolaría sería el 3. El tercer elemento que se desencolaría sería el 8. ¿Sí? Lo que pide el ejercicio, dice una cola multiprimera. O sea, ¿cuáles son los múltiples primeros que habían en esa cola originalmente? Supongamos que nos piden los primeros 3 elementos. Los 3 multiprimeros serían el 2, el 3 y el 8, ¿sí? Con la salvedad que no debemos modificar el estado de la cola. Entonces la cola debe seguir teniendo el 2, el 3, el 8, el 5, el 7, el 26, ¿sí? Nosotros tenemos que asegurarnos de decir, bueno, si tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 8, ese es el resultado. 2, 3 y 8, ¿sí? Si nos piden, vamos a hacer esto así, pimbi. Si para esta cola nos piden los 10 multiprimeros, K igual a 10, los primeros 10, bueno, primero sería el 2, después el 3, después el 8, después el 5, después el 7, después el 26. Esos ya son 6 y no hay más. Entonces le devolvemos 6 y listo. Con eso alcanza y se contenta. Ahí es lo que se refiere a
lo que era devolver un slice del tamaño de la cola, ¿sí? Con la cantidad de elementos que la cola tenga. Bien, entonces vamos a borrar todo por acá. Vamos a dejarnos un poco más de lugar para hacer el ejercicio. Hacer así. Y vamos a aprovechar, a ver, vamos a escribir numeritos, como para decir, bueno, tenemos un poquito el seguimiento con ese ejemplo. ¿Está ahí? Una consulta. Sí, ¿Asumo que la cola va a tener por lo menos K elementos o no va a valer eso? no. Justamente acá dice, si hay menos elementos que K en la perdón, cola, ¿no? entonces hay que devolver, no es el tamaño de la cola, hay que devolver tantos elementos como haya, pero no podemos devolver más, obviamente, porque no hay más. ¿Sí? En cambio, si me piden menos de los que hay, devolver solamente los que hay. ¿Sí? Y asegurarnos de que la cola quede en el mismo estado en el que estaba inicialmente, con los mismos elementos que tenía originalmente. Bien, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos? Dice, iterás la cola hasta que igual acá, o cola.siguiente sean it. Bien, ¿qué problemática tendríamos con esa? No puedes acceder a la estructura interna de la cola, así que en realidad no puedes hacer eso. Porque no es Claro. método, es función. Tendríamos este problema, claro. Esto es un método, no es un método, no es una primitiva, es una función. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hacer esto de ingresar a lo que son las estructuras internas de la estructura. Perdón, ¿sí decías? No, sí, podemos hacer lo mismo que hicimos en los primeros ejercicios con Eliana y guardar todo lo que desapilamos en una pila y después lo volvemos a guardar en la cola. ¿Eso es válido o no? Bien. Claro, a ver, sería válido decir, bueno, yo para asegurarme de no perder nada, considerar utilizar una estructura auxiliar que me permita tener los elementos, ¿sí? Poder quitarlos de la cola en este caso, y después poder volverlos a ingresar a la cola para que la misma quede en el estado inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa que sí quería destacar. No, ahí está bien. Eso está. Pero sí, siempre hay que tener cuidado con qué significa la palabra iterar, ¿no? Porque dependiendo de qué estructura estemos hablando, la forma de iterar sería distinta, dependiendo también si es un método, una primitiva, o si es una función. Entonces dice Bogdan, que se conecta con lo que decía Mercedes, que habría que ir desencolando. A ver, y en algún momento habría que agregar estos elementos a un arreglo. Y dice Lucas, entonces recursivamente, ¿será que la recursividad nos puede ayudar en este caso? ¿O qué podríamos ganar del hecho de utilizar la recursividad? Simular una Porque si pila. haces recursivo tenés que pelearte con el tema de la K, como que no sé cómo tenés que tener otra variable que te vaya como guardando cuánto tenías de K, pero igual la perdés cada vez que haces la función, así que no tiene mucho sentido. Como Bien, que recursiva se complica, creo. Serían cosas así a considerar, ¿bien? Mantengamos la idea de que, bueno, por las dudas, evitemos hacerlo recursivo, porque por el momento no hemos encontrado una ventaja de hacerlo recursivo, y después vemos, ¿bien? Empecemos por decir... Una consulta, ese. Sí. ¿Por qué necesitamos que la cola se mantenga igual si técnicamente es, o sea, por cómo la pasaron en la función, es una referencia y Bien, te importa tanto realmente que mantenga todo bien? Es algo que nos suelen pedir los ejercicios, más que nada, por un tema de... son cosas que nos gusta evaluar, que ustedes tengan la conciencia de decir, mira, yo tengo una estructura, puedo manipular esta estructura, pero sin embargo, puedo mantener la estructura sin modificaciones, si me lo piden. Vamos a suponer que nos lo piden en este caso. Creo que hay pruebas que se aseguran de que nos lo piden. Y en todo caso podría ser una omisión del enunciado. Okay, vamos a hacer que asegurarnos de que el enunciado también agregarlo. Ya que tengo que cambiar un poquitito esto, que se ve raro, aprovecharía de agregar eso en el enunciado. Bien, entonces, la recursividad me permite simular una pila. Por otro lado,
¿necesitamos una pila o nos gustaría tener una pila en este caso? Si lo guardamos en el arreglo, en realidad no. Porque después solo lo vas levantando del arreglo, quizás, para guardarlo de nuevo. Bien, interesante. Ahora, el arreglo, ¿cuántos elementos debería tener como mucho? K. K. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar en el arreglo de K elementos unos elementos que están en una cola que en principio no sabemos cuántos elementos podría tener esa cola? Ahí se complica. Append. Resolvemos todo con append. Está bien, pero ¿nosotros queremos que ese arreglo de elementos tenga todos los elementos que están en la cola? ¿No me pide solamente los K primeros? Claro. Entonces ahí Como esto máximo nos van a ser serviría. K. Claro. ¿Y cómo hacemos? Vamos a suponer, digamos. Sacamos el 2 de la cola, ahora está en un arreglo. Sacamos el 3, ya está en un arreglo. Sacamos el 8, está en un arreglo. Muy bien. Tenemos una cola con el 5 y el 7, y tenemos un arreglo con el 2, 3, 8. Me pidieron K igual a 3. Muy bien. ¿Cómo hacemos en este estado? No nos hemos olvidado de ningún elemento. ¿Cómo hacemos en este estado para que la cola recupere su integridad original? Dice Pedro, ¿seguimos desencolando? ¿Seguimos desencolando hasta cuándo? Hasta que la original quede vacía. ¿Y qué hago con todos esos elementos? ¿Qué hago con el 5? ¿Qué hago con el 7? Me quedan ahí dando vueltas. Los encolo de vuelta. O sea, desencolo el 5 y lo encolo. O sea, me queda 7, 5. Desencolo el 7 y lo encolo. O sea, me queda 5, 7. Y técnicamente la cola no va a quedar vacía. Sí, Pedro. Lo que digo yo es, si caes 3, desencolás 3 veces, creas el arreglo que te pide el ejercicio y después Bien. desencolo todo del original Bien. y ¿Qué me lo hago guardo. con todo eso que desencole? Por eso, me lo guardo todo en otra cola, digamos, y después Bien. empiezo a encolar todo de cero, digamos. Perfecto. Ah, y no puedo. ¿Y por qué decidiste utilizar una cola y no cualquier otra estructura? Porque quiero que se mantenga igual, digamos. Perfecto. Y una cola La cola va a mantener el orden. Que es lo que mencionaba un poco arriba Bogdan. Decía, si usamos una pila auxiliar, nos quedaría todo invertido. Y nosotros no queremos que suceda. Queremos mantener la integridad original de la cola. Entonces, podemos utilizar una cola auxiliar para mantener el orden de los elementos. Tal cual. Bien, entonces, en principio, podemos desencolar cosas y tener una cola auxiliar. La pregunta sería, ¿esa cola auxiliar la utilizamos para guardar todos los elementos, solamente los que no están en el arreglo, mitad y mitad? Realmente lo que podemos elegir es lo que más nos convenga, ¿sí? Lo que sea más sencillo para la resolución. ¿No es cierto? Bueno, vamos a empezar. Vamos a decir, vamos a crear por acá una cola auxiliar. Bien. ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos gustaría guardar en la cola auxiliar? ¿Esto está en inglés? Aquí. Mientras nuestra cola no esté vacía, por ejemplo, nos aseguramos de que todos los elementos que yo vaya a sacar de la cola original, por ejemplo, cola.desencolar, los guardemos en cola auxiliar. Entonces, cola auxiliar punto encolar cualquier cosa que desencola. Bien.
Hasta ahí no estamos haciendo nada con los elementos. Una propuesta, que voy a decir, es decir, bueno, propuesta, contemos la cantidad de elementos. Cantidad de elementos de la cola. Vamos a contarlos. Para decir, bueno, contemos la cantidad de elementos, pues eso nos puede servir para, por ejemplo, comparar eso con el valor de K. Si tenemos más elementos, menos elementos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo único que hice? Agarré todos los elementos que estaban en la cola y los guardé en una cola auxiliar para contar los elementos. ¿Sí? Esto sería como un ejercicio, como el ejercicio que hicieron con Eli, contar la cantidad de elementos que tiene una cola en este caso. Si quisiéramos simplemente contar, haríamos así, mientras la cola auxiliar no esté vacía, desencolar lo que está en la cola auxiliar y encolarlo en la cola. ¿Sí? Ahí lo único que habríamos hecho es quitar todo lo que está en la cola, contar los elementos, volverlo a agregar. ¿Sí? Return, cantidad de elementos, recibir un ejercicio que no era. Contar la cantidad de elementos en una cola. ¿Sí? En este caso, el ejercicio era cola multiprimeros. Entonces, ¿cuántos elementos tengo que devolver realmente en lo que es el arreglo de solución? ¿Es K o tiene que ver con la cantidad de elementos también? Tiene que ver con la cantidad de elementos si es que se termina primero que la cola esté vacía, pero si no, lo que puedes decirle es que además de que la cola no esté vacía, cuando desencolás, podrías pedirle que además tu cantidad de elementos sea menor que K. Si la cantidad de elementos es menor que K, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? Voy a hacer, miren esta magia, voy a decir que K es igual a la cantidad de elementos. ¿Sí? Si tengo que devolver K elementos, devuelvo K elementos. Y si la cola tiene menos de K elementos, la cantidad de elementos a devolver se acaba de devolver K. Por ejemplo, me piden K igual a 10 para la cola que estábamos mostrando que tenía 5 elementos. Vos me pedís K igual a 10, yo te digo, bueno, voy a devolver 5 elementos, ya está. Entonces hago que K sea igual a 5. Aprovecho y digo, ya está. Modifico lo que voy a Ahí devolver. no vamos a tener puntero, lo que nada. yo tengo. No O hay sea, ni le ningún vas tipo a de decir a puntero. nadie más que lo cambies. Nadie más se entera. Tal Claro. cual. Nadie más se entera de que yo estoy haciendo esto. Bien. Ahí está. Entonces, ahora que sé cuántos elementos tengo que devolver, vamos a crear un arreglo. Un arreglo de esa cantidad de elementos. ¿Sí? Vamos a hacer make. Ahí. Elementos make de un slice de tipo T. ¿Sí? A todo esto nunca mencionamos T. ¿Sí? Es una cola de T's. Entonces, no importa qué elementos tiene, yo digo, bueno, hagamos un slice de esos elementos que se completa después a la hora de utilizar la cola. Bien, T podría ser cualquier tipo de elemento, por eso T any en la constraint de multiprimeros. Bien. Hago un arreglo de elementos, ¿sí? Y tengo que iterar una cantidad de veces para llenar ese arreglo, ¿sí? Yo sé que cada vez tengo que iterar ese arreglo, vamos a hacerlo con un simple for, por ejemplo. Vamos a hacer así. For i igual a 0. Esto, un poquito de estilo. Pimbi. Y menor a k es la cantidad de elementos que quiero poner en el arreglo. K elementos desde 0 hasta k menos 1. Y más. Está, casi. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? Primero que nada, desencolar de la cola auxiliar. ¿Sí? Van a salir los elementos en el orden original. Ahí está. Desencolar de cola auxiliar. ¿Qué hago con eso que sale de la cola auxiliar? Bueno, esto es un elemento. ¿De qué tipo es? De tipo T. ¿Tenemos que hacer algo con el elemento en particular? No, solamente asegurarnos de que lo manipulamos de la forma correcta. ¿Sí? El primer elemento que sale, el primer elemento que es desencolado, tenemos que guardarlo en nuestro arreglo de elementos, nuestro slice de elementos, en la posición 0. ¿Sí? En definitiva, esto lo vamos a hacer para cada posición i. Para cada posición i, vamos a guardar este elemento. Bien. Y listo. Dejamos el elemento. Y convenientemente todos los demás elementos de la cola se están guardando acá. Y agarramos y entramos en la solución. Bien. No compila.
Missing return. Return elements. ¿Qué me avisan antes? Falló. La cola, el test cola queda intacta, falló. Me dice, no estás poniendo los elementos en la cola de forma correcta. ¿Quién sabe por qué? Solo encolaste los restantes. Te estás olvidando de todos los elementos que están originalmente y los guardaste en el arreglo. ¿Está en dónde puedo resolver eso? Acá. Todos los elementos que guardé en el arreglo, a su vez, debo encolarlos en la cola original. Ahí estamos. Y con eso, ahora sí, debería funcionar. Muy bien, si esto funciona, ustedes me dicen dudas, preguntas antes de irnos. Si no, nos vamos. Funcionó. Todo en vivo. ¿Está bien? Bueno, una preguntita. ¿Duda del ejercicio? ¿Dudas de RPL? ¿Qué complejidad? Ah, es importantísimo eso. Bien. ¿Podrían combinarse los dos fors? ¿Cómo sería eso? Bien, voy respondiendo esto de la complejidad y después hablamos de esto de combinar los fors. Bien, ¿cuál es la complejidad? Entonces, crear una cola enlazada es un trabajo constante, así como asignar la cantidad de elementos en 0. Ahora vamos a hacer esto por los elementos en la cola. Mientras la cola no esté vacía, hacemos cosas. Tenemos que fijar qué cosas hacemos dentro. Operaciones de encolar, desencolar, sabemos que son O de 1. Incrementos son O de 1. Son operaciones de O de 1 todo lo que está dentro de este for. Y este for se repite por cada elemento de la cola hasta que la cola está vacía. En cada iteración se desencola una vez. Por lo tanto, de los n elementos que tiene la cola, sacamos uno por vez. Esto se repite n veces. Entonces, si asignamos n, la variable que nos dice cuántos elementos tenía la cola original, este for es O de n. Este trabajo es O de 1. Este trabajo es O de 1. Bueno, O de k. ¿Sí? Tamaño k estamos creando, o sea, O de k. K nunca puede ser mayor a la cantidad de elementos en la cola. Entonces podemos acotar este k, el modificado, por O de n. ¿Sí? El tamaño k es menor o igual a n. Entonces, crear este slice es O de n, como mucho. Y acá hacemos otro for de, como mucho, n veces, ¿sí? Fíjense, y menor acá, como mucho lo hacemos n veces, operaciones que son O de 1, O de 1, O de 1. Este for es O de n. Y después de nuevo, todos los elementos que restan, que como mucho son n, O de n veces hacemos encolar, desencolar, que son O de 1, return, O de 1. Todo esto es O de n. Pues tenemos O de n más un montón de O de 1, más O de n, más O de n. Esto es O de 3n. Vamos a dibujarlo en la pizarra. ¿Sí? Bolígrafo. O de 3n es igual a O de n, despreciando la constante. Bien. Y con eso tenemos la complejidad. Bien. No me aclararon qué era lo que combinar los dos for. El make es siempre O de 1. El make es proporcional al tamaño que estás creando. Entonces, este make, como dije hace un ratito, este make es O de k, que sabiendo que k es menor o igual a n, podemos acotarlo como O de n. ¿Sí? O podemos dejarlo como O de k. Lo importante es decir, esto es n más n más n más n más n, pero nunca más de n. Entonces quitamos las constantes y nos queda O de n. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces con eso cerramos la clase. Y muchas gracias por quedarse hasta este momento. Y nos estamos viendo el día lunes. Voy a tener la grabación. Y un saludo a quienes nos ven por diferido.